Muy bien, decía el pastor Ricardo que iniciamos con un estudio sobre Deuteronomio. Efectivamente, eh, vamos a compartir los primeros 8 versículos de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 1, versículos 1 al 8, para hablar del conocimiento de Dios en la historia. Y con esto vamos a iniciar una serie de reflexiones, segmento a segmento, en el formato del sermón, que como ustedes saben no es lo mismo que el estudio de la Academia Bíblica, donde uno puede profundizar muchísimo más algunas cosas, pero el sermón también posibilita aplicaciones concretas de la palabra a nuestras vidas y entonces son géneros diferentes de estudio, son géneros diferentes de meditación que la iglesia necesita ir complementando. Y dentro de la dieta que toda iglesia necesita en esto de la palabra del Señor, conviene permanentemente ir siendo equilibrados, ¿no? Como toda dieta. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento son palabra del Señor y entonces vamos nutriéndonos de esta palabra. Así es que hoy vamos a iniciar con Deuteronomio capítulo 1, versículos 1 al 8 para hablar del conocimiento de Dios en la historia. Quisiera darle lectura, voy a leerlo en la versión NBI, la nueva versión internacional. Ustedes pueden seguirlo en la proyección. Los que estamos en Zoom no lo seguimos en la proyección. Los que nos ven desde afuera sí pueden seguir. Bueno, en alguna Biblia que ustedes tengan. Dice así: Estas son las palabras de Moisés, que Moisés dirigió a todo Israel en el desierto al este del Jordán, es decir, en el Arabá, frente a Suf, entre la ciudad de Parán y las ciudades de Tofel, Labán, Haserot, Dizahab. Por la ruta del monte Seir hay 11 días de camino entre Oreb y Cades Barnea. El día primero del mes 11 del año 40, Moisés les declaró a los israelitas todo lo que el Señor les había ordenado por medio de él. Poco antes, Moisés había derrotado en Sihón a Sihón, rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que reinaba en Astarot y en Edrei. Moisés comenzó a explicar esta ley cuando todavía estaban los israelitas en el país de Moab, al este del Jordán. Les dijo: cuando estábamos en Oreb, el Señor nuestro Dios nos ordenó: ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte. Pónganse en marcha y diríjanse a la región montañosa de los amorreos y a todas las zonas vecinas, el Arabá, las montañas, las llanuras occidentales, el Néguev y la costa, hasta la tierra de los cananeos, el Líbano y el gran río, el Éufrates. Yo les he entregado esta tierra. Adelante, tomen posesión de ella. El Señor juró que se la daría a los antepasados de ustedes, es decir, a Abraham, Isaac y Jacob y a sus descendientes. Israel ha llegado después de un peregrinaje que la narración bíblica menciona de 40 años desde que salieron de Egipto por el desierto hasta las estepas de Moab. Están a punto de iniciar la entrada a lo que sería la tierra a la que tenían que llegar, lo que era para ellos la tierra prometida, Canaán. La llegada se haría de este a oeste, para lo cual debían cruzar el Jordán en esa dirección, desde este a oeste. Estaban antes de iniciar esta entrada en las planicies de Moab. La narración
nos dice que esta generación que está a punto de llegar a la tierra que Dios había prometido cuando lo sacó de Egipto, era una generación que no había estado presente cuando en el monte Sinaí, Dios entrega la ley por primera vez a Moisés. Curiosamente, Deuteronomio llama Horeb al mismo monte, ¿no? Al monte Sinaí. Esta generación no ha estado presente ahí. Toda aquella generación, salvo un par de personas, que había estado en el Sinaí originalmente, había muerto en el desierto durante estos años de peregrinaje. Por lo tanto, se hacía importante que esta nueva generación conociera a Dios, tuviera un momento de reflexión sobre las palabras que Dios había revelado, que son palabras que reflejan o que muestran al propio Dios. Yo quisiera hablar del conocimiento de Dios en la historia en esta mañana, lo cual está profundamente vinculado con la revelación de Dios en la historia. Porque lo único que se puede conocer de Dios es lo que Dios ha revelado de sí mismo. No se puede conocer algo de Dios que Dios no haya revelado. Por tanto, el conocimiento de Dios en la historia está íntimamente vinculado con la revelación de Dios en la historia. La Biblia es testimonio de esa revelación, que avanza en la historia hasta su punto más alto, en un momento de la historia también, de la historia humana, que es el momento en que entra en nuestra historia nuestro Señor Jesucristo. Dios se revela en categorías humanas hasta que en su momento más alto de revelación, Dios mismo toma carne, Dios mismo se hace humano. Así es que en cierto sentido, expresiones como revelación de Dios, palabra de Dios y conocimiento de Dios son expresiones que están muy interrelacionadas. Los momentos de incertidumbre en nuestras propias historias suelen nublar tanto nuestra visión que a veces no vemos a Dios por ningún lado. Cuanto más conozcamos a Dios, y por eso quiero hablar del conocimiento de Dios en la historia, cuanto más conozcamos a Dios, más lo reconoceremos en medio de esos momentos donde todo parece nublado y en medio de esos momentos en que enfrentamos desafíos, incertidumbre de niveles mayores. Nuestro texto resalta la necesidad del conocimiento de Dios en un momento en que Israel mira el pasado mientras transita hacia su futuro. Y hay dos elementos que en esta reflexión yo quisiera proponer. En primer lugar, el conocimiento de Dios proviene, o sea, nuestro conocimiento de Dios proviene de todo lo que el Señor ha revelado. Nuestro conocimiento de Dios proviene de todo lo que el Señor ha revelado. Los primeros 5 versículos de nuestro segmento para hoy nos hablan de eso. Vamos a desglosarlos en algunos puntos menores. Es posible que este conocimiento que Dios ha revelado en la historia nos llegue en medio, así completamente entrelazado con los propios avatares de la historia. Esto es importante porque a veces podría generarse la impresión de que la revelación de Dios, como es tan extraordinaria, debiéramos buscarla no en la historia humana, sino fuera de la historia humana. Pero por el contrario, el conocimiento de Dios es posible, y probablemente únicamente es posible, adquirirlo en medio
del desarrollo de nuestra propia historia. Miren el versículo 1 de nuestro texto. Estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel. Y miren la descripción que llega a ser tediosa para nosotros, pero una descripción tan terrena, vamos a decirlo así, tan humana, del escenario donde Moisés va a comunicar estas palabras que vamos a ver más adelante son las palabras de Dios. Son las palabras que dirigió ¿dónde? En el desierto al este del Jordán, desde donde se iniciará la entrada a la tierra prometida. Es decir, en el Arabá, frente a Suf, entre la ciudad de Parán y las ciudades de Tofel, Labán, Hazerot y Dizahab. Por la ruta del monte Seir hay 11 días de camino entre Oreb y Cades Barnea. Y uno dice, y tanta explicación, claro, tiene que ver con este anclaje en la historia, en el contexto, en el marco social, político, cultural que vive Israel. Estas son las palabras que dirigió Moisés, que son la repetición de las palabras de Dios, pero no se da en un vacío histórico, no se da en un vacío celestial. Israel no experimenta una abducción como esas películas de ciencia ficción donde los extraterrestres para hablar con los seres humanos los llevan a un platillo volador, ¿no? Lejos de la humanidad. No, no es así. Estas palabras, a través de las cuales Dios va a educar a su pueblo, no se dan en un vacío o en un laboratorio, sino que se dan en un marco geográfico, temporal, histórico, plenamente ubicable, ¿no? Todas las señas que da acá Deuteronomio hablan de que es posible sentarse en la misma zona donde estos acontecimientos tuvieron lugar. Así es que el conocimiento de Dios es posible en medio de los avatares de la historia. Pero debe ser adquirido este conocimiento de Dios en su integralidad. Miren ustedes el versículo 3. El día primero del mes undécimo del año 40, Moisés les declaró a los israelitas todo lo que el Señor les había ordenado por medio de él. Ya dijimos que esta generación no conocía, no había estado presente en la experiencia del Sinaí. En esa oportunidad Dios habló a Moisés, Moisés entregó estas palabras a todo el pueblo, pero esta generación no estaba ahí, entonces lo que hace Moisés en este marco geográfico e histórico específico es repetir a la nueva generación lo que el Señor le había dicho en esa oportunidad 40 años atrás. Pero el detalle que quiero destacar acá es que nuestro texto dice que declaró a los israelitas no una partecita de lo que el Señor le había dicho, no lo que le acomodaba. No es que Moisés dijo, tal vez estas cosas están más de moda hoy día, estas cosas son menos problemáticas. Todo lo que el Señor les había ordenado por medio de él. Es importante históricamente, para siempre y para nosotros también, que en esto de conocer a Dios en la historia, recordemos que la revelación de Dios en la historia tiene muchas facetas. Todas ellas son necesarias para conocer lo que de Dios se ha revelado. Si se nos caen algunas, si algunas no son enseñadas, si no se medita sobre algunas porque nos parece tedioso, porque nos parecen difíciles, habrán aspectos importantes del conocimiento de Dios que se transformarán en carencias para nosotros. Ese conocimiento de Dios que proviene de lo que Dios ha revelado debe ser adquirido en su integralidad. De lo contrario, algo va a faltar.
algo va a faltar. Y a mí esto me recuerda el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo se reúne con los pastores de la iglesia en el libro de Hechos, en el capítulo 20, y Pablo les dice: no rehusé entregarles todo el consejo de Dios, todo, todo, todo. Habrán aspectos de la revelación de Dios en la historia que parezcan difíciles, muy, muy difíciles, y uno querría dejarlos de lado. Bueno, ese conocimiento es necesario porque revela aspectos del carácter y de la voluntad de Dios sin los cuales vamos teniendo un conocimiento incompleto, al menos de lo que alcancemos a oír o a percibir de su revelación. La Biblia como testimonio de la revelación de Dios en la historia o como memoria de la revelación de Dios en la historia debe estudiarse entonces, hermanos y hermanas, con rigurosidad, con sistematicidad, no haciéndole el quite a esas cosas que parecen difíciles y sobre las cuales no nos gustaría meditar. Por eso es importante que la iglesia adquiramos todos como iglesia, disciplinas robustas respecto del estudio de la Sagrada Escritura, ¿no? La práctica eclesiástica que todos tenemos en nuestras familias tiene muchas dimensiones muy bonitas, cuando uno lee los pancitos de vida antes de orar, o cuando uno lee un devocional, o cuando uno lee, todas esas cosas son muy bonitas respecto de cómo inspiran nuestro día a día. Pero ninguna de esas cosas puede reemplazar el estudio sistemático y riguroso de aquella revelación de Dios que nos viene o nos llega testificado, recordado en los documentos de la Sagrada Escritura. El conocimiento de Dios también es fundamental al enfrentar el futuro. Los versículos 4 y 5, miren ustedes qué interesante lo que está pasando con Israel. Poco antes de llegar este momento, Moisés había derrotado a Sihón, rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que reinaba en Astarot y en Edrei. Moisés comenzó a explicar esta ley cuando todavía estaban los israelitas en el país de Moab, al este del Jordán. Y les dijo, y eso es lo que viene después, ¿no? Israel acababa de tener un triunfo importante en su pasado, pero estaban a punto de iniciar un desafío mayor en el futuro. Hasta geográficamente parece que el río Jordán marcaba el punto de inflexión entre el pasado y el futuro. En el pasado reciente, una victoria. En el futuro, incertidumbre. Especialmente cuando lo reciente son victorias, estamos en peligro de obviar la revelación de Dios y el conocimiento de Dios. Dios está en el bolsillo cuando estamos acostumbrados a triunfar en la vida, pues. Si ya sabemos cómo se hacen las cosas, nos fue bien antes. Esta generación que no escuchó a Dios en el desierto, que no recibió la voz de Dios, que no percibió la revelación del Señor, venía de una victoria. El futuro debe ser pan comido. Ese es el momento de peligro más grande, cuando podría uno pensar que no necesita conocer más a Dios. Si ya las cosas como están resultan, ¿para qué esforzarse en un conocimiento mayor? Así es que el conocimiento de Dios viene, decíamos, de todo lo que el Señor ha revelado. No hay otro espacio donde encontrar conocimiento de Dios, salvo en lo que el Señor ha revelado. Ese conocimiento, decía, es posible en medio de los avatares de la historia.
Ese conocimiento debe ser adquirido en su integralidad, no hay que dejar fuera las cosas. Ese conocimiento es fundamental para enfrentar el futuro. Uno solo puede imaginar la medida en que nosotros, los evangélicos de la Iglesia de Providencia, en el siglo XXI, en este mes de mayo recién iniciado, cuánto nosotros necesitamos conocer a Dios para enfrentar lo que viene en el resto de este año. Tan extraño, tan novedoso como puede ser lo que está al otro lado del Jordán. Porque de este lado del Jordán ya hemos conocido lo que pasa, ya llegamos hasta aquí, ya nos hemos acomodado, la hemos pasado mal a veces y otras veces la hemos pasado bien. Pero lo que viene para adelante, lo que está del otro lado del Jordán, requiere de nosotros conocimiento profundo del Señor. En segundo lugar, en esta sección que va del 1 al 8, habiendo revisado lo que va del versículo 1 al 5, en segundo lugar, los versículos 6 al 8 nos hablan de la finalidad del conocimiento de Dios. En ocasiones, la meditación en la revelación de Dios para conocer más a Dios se comprende como si fuera un acto de inactividad permanente, como que meditar en la palabra no es para la gente de acción. La gente de acción no tiene tiempo para andar meditando, no debe pensar, no debe reflexionar, no debe meditar, no tiene tiempo. La gente de acción debe hacer. Error. Es un gran error. La meditación en la revelación de Dios no es una reflexión mística en que nos vamos a un cerro y nos olvidamos de la vida presente. No es fruto de una vida contemplativa aislada de los avatares de la historia. No, la palabra de Dios, la revelación de Dios y por tanto la meditación en esa revelación para conocer a Dios tiene indefectiblemente un impacto que impulsa comportamientos en nuestra vida. Miren el versículo 6 para ver cómo el conocimiento de Dios nos dice cuándo estamos estancados, cuando no estamos avanzando lo suficiente, tal como les pasó a estas personas en el desierto, ¿no? A Israel. Moisés le está contando a esta nueva generación, verso 6, cuando estábamos en Horeb, que así le llama Deuteronomio al monte Sinaí, cuando estábamos en Horeb, el Señor nuestro Dios nos ordenó: ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte. Conocer a Dios posibilita que nos demos cuenta cuando estamos estancados en nuestra vida. Conocer a Dios, no solo citarnos un texto bíblico, no estoy hablando de eso, estoy hablando de conocer a Dios a partir del estudio profundo de la palabra, nos hace a veces en la vida reflexionar cuando estamos estancados como personas integrales en nuestra vida espiritual, cristiana, pero también en nuestra vida intelectual, en nuestra vida emocional, en nuestra vida laboral, en nuestra proyección. Hay momentos en la vida en que cuando conocemos al Señor, ese conocimiento de Dios nos impacta un día y nos muestra cuando estamos demasiado tiempo en nuestro Horeb, demasiado tiempo en nuestro desierto, demasiado tiempo estancados en nuestro desarrollo pleno como hijos e hijas del Señor. Así es que meditar en la palabra del Señor no es un acto para quienes quieren vivir seguros, porque la meditación en la palabra del Señor en algún momento nos despierta y nos dice: hey, estás demasiado tiempo donde tienes que estar. En ese momento espiritual, en ese nivel de crecimiento espiritual, en ese nivel de vida emocional, en esas
prácticas familiares, en esas prácticas pecaminosas. Estás demasiado tiempo en esa actitud. El conocimiento de Dios nos dice cuando no estamos avanzando lo necesario. Pero el conocimiento de Dios también nos dice cuándo debemos movernos hacia un nuevo horizonte. Miren el versículo 7, cuando Moisés le recuerda a estos, yo digo jóvenes, no sé qué tan jóvenes serían los de esta nueva generación, pero son los que no estaban en el desierto de Sinaí. Verso 7, Moisés les cuenta que Dios les dijo, pónganse en marcha y diríjanse a la región montañosa de los amorreos y a todas las zonas vecinas, ¿no? Primero les dice, ya llevan demasiado tiempo acá. Y luego les dice, ahora pónganse en marcha. Es tiempo de avanzar hacia los nuevos horizontes que la voluntad de Dios establece para cada uno de nosotros. Un par de consideraciones finales. Necesitamos releer nuestra historia, queridos hermanos y hermanas, a la luz del conocimiento de Dios. Necesitamos releer nuestra historia a la luz del conocimiento de Dios. Y necesitamos avanzar al futuro con la luz del conocimiento de Dios. Con la luz del conocimiento de Dios. Quien no conoce al Señor, quien no se expone a la revelación del Señor, quien no medita en lo que Dios ha revelado en la historia, como estos jóvenes estaban a punto de hacer, ya los dejamos de jóvenes, ¿no? Como esta nueva generación estaba a punto de hacer por no haberse encontrado con la revelación de Dios en el Sinaí, y se requiere que alguien les cuente la historia de nuevo, les repita la palabra del Señor, los haga meditar en la revelación del Señor. Quien no conoce a Dios corre el peligro de interpretar inadecuadamente lo que ha pasado y de avanzar atolondradamente hacia el futuro. En este punto, un breve apartado. ¿Dónde ir a buscar el conocimiento de Dios? ¿A qué monte sagrado ir? ¿A qué Horeb partir? El conocimiento que hoy podemos tener de Dios se funda en actos todavía mayores y mejores que aquellos del monte Sinaí. Dios mismo ha bajado a encontrarse con nosotros en nuestra historia. Es curioso, no nos abduce, como decíamos, sino Él entra en nuestra historia para iluminarla, para dirigirla y para llevarla hacia donde su voluntad lo estime conveniente. La Biblia es el testimonio de ese encuentro de Dios con el ser humano en la historia humana. Y todo eso, todo ese encuentro, nosotros podemos leerlo, estudiarlo, cantarlo, iluminado por el faro de la humanidad, que es Jesucristo. Así que conozcamos a Dios, cuya revelación se rememora en los textos bíblicos, ese Dios que se reveló en el Sinaí, que se reveló después en los profetas. Nosotros estamos solo estudiando el Deuteronomio, que recuerda la revelación del Sinaí, pero Dios se reveló después en la historia y en muchos más acontecimientos. Esa revelación de Dios en la historia se rememora en los textos bíblicos. Meditemos en todo lo que se testifica de Él en las Sagradas Escrituras, pero hagámoslo iluminados por la luz del mundo de la que habla el Nuevo Testamento, Jesús el Señor. Ese conocimiento de Dios a medio camino entre el pasado y el futuro, ese conocimiento que se adquiere en el ahora de nuestras vidas, se necesita para transitar los inciertos caminos de los tiempos que corren y los inciertos caminos de los tiempos que están por venir.
Que el Señor nos bendiga en esta mañana, que el conocimiento de su revelación impacte nuestras vidas y nos movilice desde nuestro presente hacia aquel futuro que Él quiere para todos nosotros y nosotras. Que Dios nos bendiga. Oramos. Señor, gracias por permitirnos una oportunidad más para reflexionar en torno a tu palabra. Para nosotros, estas palabras expresadas en estos viejos documentos que forman la Biblia son el testimonio de tu revelación en la historia. Y en ese sentido, palabra tuya para nosotros. Hoy, Señor, hemos pensado en la importancia de conocerte. Y ciertamente queremos conocerte. Cuántas cosas de nuestro pasado que hemos visto e interpretado de forma determinada, seguramente tienen otro sentido o tendrán otro sentido al conocerte nosotros más a ti. ¿En cuántas ocasiones estuviste tú actuando en nuestras vidas y no sabíamos que eras tú, porque no te conocíamos? ¿Cuántas veces la traba y el obstáculo lo pusiste tú y no lo supimos porque no te conocíamos? ¿Cuántas veces aún la derrota era tu forma de protegernos y no lo supimos porque no te conocíamos? ¿En cuántas ocasiones las victorias que atribuimos a nuestras propias competencias eran fruto de tu acción en nuestras vidas y no lo supimos porque no te conocíamos? Señor, vamos a vivir un mañana y queremos hacerlo conociéndote, porque seguro que así como estuviste en el pasado, estarás en el presente y estarás en el futuro, pero queremos reconocerte en aquellos momentos, donde de nuevo seguro habrá grandes victorias, pero pueden haber frustraciones. Queremos ver tu mano, Señor, para tener esperanza, para no sentir que las fuerzas de la economía o de la política o de la biología o las fuerzas del planeta complotan contra nosotros, sino percibir cómo tú sigues ahí en control de todo, Señor, y no desesperar. Necesitamos verte actuar o conocer cómo estás actuando, y para eso necesitamos conocerte más, Señor. Danos la gracia, la disciplina, el esfuerzo, la energía suficiente, el acceso también para meditar más profundamente cada día en la revelación de los actos poderosos con los que te revelaste en la historia humana, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor.